Pues muy buenas tardes, buenas tardes. Tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta sesión académica de la Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE. Sean ustedes bienvenidos. Pues como cada evento académico tenemos a un ponente de lujo, en este caso al doctor Luis Javier Méndez Tovar, que va a impartir la sesión de micosis sistémicas de importancia en México y su diagnóstico en el laboratorio. Les recordamos que para todos los que tengan oportunidad y que decidan tener una constancia de esta sesión, para los que somos parte de la asociación, cubrimos una cuota de recuperación de 100 pesos. Los que no forman parte de la asociación cubren una cuota de recuperación de 150 pesos o $10 americanos para quienes nos acompañan fuera de México. Aquí tienen los números de contacto. Por si tienen alguna duda, pueden tomarle un screenshot y podamos resolver sus inquietudes con respecto a este tema de las constancias. Y pues recuerden que cualquier profesional de la salud es bienvenido a la asociación, no tienen que trabajar en el ISSSTE para formar parte de la asociación. Y bueno, aquí tienen los datos de contacto. El doctor, vamos a presentar al doctor, es profesor titular de micología médica, ha sido profesor titular de micología médica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con 37 años de antigüedad. Fue investigador del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social Siglo XXI, miembro fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Micología Médica. Ha sido coautor de 3 libros de micología médica, coautor de 68 artículos de micología médica publicados en revistas indizadas nacionales e internacionales, y ha sido director de 20 tesis de médicos especialistas en diferentes áreas. Pues vamos a cederle la palabra al presidente de la Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE para que también le dé la bienvenida al doctor Méndez. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, estimado Vic. Agradezco de distinguidos profesionales de la salud. Es un honor hoy para la Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE contar con un ponente con un currículum y una sencillez que tiene, pero si habláramos de su currículum, en especial me siento afortunado de ser su amigo del doctor en ciencias, Luis Javier Méndez Tovar, el cual me ha transmitido a través de su diplomado en la UNAM, su diplomado de micología y de sus grandes enseñanzas. Lo hemos tenido en nuestros grandes foros que hemos tenido en Ciudadela, en nuestras jornadas nacionales de químicos del ISSSTE, y es para nosotros de verdad una emoción contar con un ponente realmente experto en el área, un ponente que está a nivel mundial, un ponente que ha sido, no dicho por nosotros ni por mí, sino dicho a nivel internacional. Su categoría ha estado en el Instituto Pasteur, y realmente me siento muy afortunado de que nos haya hecho el honor hoy de estar en nuestra sesión académica, la sesión académica 1 de febrero, y tenemos ya la 2 de febrero próximamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Vic. Adelante. Adelante, doctor, ya puede compartir la pantalla. A ver, en eso estoy. Sí. Compartir. ¿Ya se ve mi pantalla, perdón? Sí, sí, doctor. Ya se ve mi pantalla. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer a la mesa directiva la amabilidad de invitarme, porque siempre es muy importante tener contacto con colegas y poder pues compartir inquietudes que uno tiene de tipo también académico. En este caso, como ya dicen, voy a hablar de micosis sistémicas de importancia en México, pero si no fuera por el interés del doctor, del químico González Monroy, del químico Jonathan Méndez o del químico Noel Cárdenas, pues digamos que este tema estaría ausente de sus ponencias. Gracias y bueno, pues valoro mucho también el que me den la oportunidad de participar. Siempre hay que iniciar pensando en por qué es importante un tema. Es una parte principal, es una parte necesaria.
Y esto es importante porque son patologías muy frecuentes en México, pero no solamente en México, sino también en América Central y en América del Sur. Países con los que compartimos, si bien muchas características económicas, a veces ecológicas, pues también tenemos problemas. Y entre los problemas que tenemos son el de las micosis. Y las micosis sistémicas creo que han estado un poco olvidadas porque su incidencia es desconocida a pesar de que pueden ser graves y causarnos la muerte. Es importante resaltar que estas micosis, si bien son susceptibles de ser diagnosticadas con las técnicas modernas, como podríamos hablar de las técnicas moleculares, pero no es realmente imprescindible, entonces debemos de tener la confianza de que si nos interesa, podemos hacer aportes importantes tanto en el diagnóstico como en la epidemiología, con técnicas accesibles, es decir, estoy hablando de exámenes directos, estoy hablando de frotis, de improntas, de cultivos y apoyados de la histopatología. También son patologías importantes de conocer porque dejan secuelas de diversos grados. A veces solamente es una disnea, pero a veces pueden ser la pérdida de algún segmento corporal o el daño, a veces irreversible, de algún órgano. Y afectan, desde luego, más a gente pobre. Y en México y en todo Centroamérica y Sudamérica tenemos mucha gente pobre, pues que requiere que no solamente nos interesemos en las últimas novedades en cuanto a veces a diagnóstico, a terapéutica, a tratamientos, sino también en patologías que los afectan y que los han afectado ya durante muchos años. Son 4 las micosis sistémicas. Son micosis que se adquieren por vía respiratoria y que dentro del cuerpo humano toman una morfología diferente del agente etiológico, es decir, las 4 son causadas por hongos dimórficos. La primera de ellas, y tal vez la más agresiva, es la coccidioidomicosis, seguida de la histoplasmosis. La paracoccidioidomicosis, que es un azote sobre todo de Brasil, y la blastomicosis, que en México y en algunos países de Latinoamérica tenemos solamente casos de importación, porque el hábitat de la gente es más bien en Estados Unidos y en Canadá. Les decía, son entonces micosis de inicio pulmonar, causadas por hongos dimórficos y que la mayoría de los casos, afortunadamente, son asintomáticos. Y digo que afortunadamente porque tenemos en realidad pocos tratamientos contra los hongos. Los hongos fisiológicamente son tan semejantes a las células animales de los mamíferos como nosotros, que no tenemos recursos a veces terapéuticos para dañar al hongo sin que nos dañe a nosotros. Y por eso el espectro de antimicóticos pues es reducido para hacer estas patologías, a veces tan frecuentes, a veces tan graves. La distribución de estas patologías es restringida a determinadas zonas ecológicas. Es decir, el hongo solamente se puede desarrollar en algunas condiciones de humedad, de temperatura o de nutrientes. Estas tipos de patologías reciben el nombre de estenocoras cuando son limitadas, pero son organismos eurixenos. Un organismo eurixeno es un organismo que es capaz de infectar a más de un hospedero y saltando barreras de género y de especie. Es decir, las micosis pueden afectar a otros mamíferos de convivencia humana y a veces de no convivencia tan humana. Por ejemplo, como dato curioso, por ejemplo, los perros que detectan drogas tienen como enfermedad ocupacional la coccidioidomicosis, porque como andan olfateando todos los bultos que a veces llegan o que van a salir en un barco, en un avión o en un tren, pues a veces en esos bultos no solamente va droga, sino que en el exterior pueden ir las partículas infectantes. Y yo no sé si sepan, pero un perro detector de drogas es un animal muy especializado y es carísimo. Asegurarlos es caro, en fin, tiene problemas. Estas enfermedades se diseminan por vía hemática
y son capaces de causar la muerte. Afortunadamente, no con la frecuencia de otras patologías, pero sí causan la muerte. Geográficamente, estas 4 enfermedades se distribuyen como están señalados aquí en los mapas que pueden ver. La histoplasmosis es la más extendida y afecta todo el este de los Estados Unidos, todo nuestro país, todo México, Centroamérica y muchos países de Sudamérica, y en algunos de ellos se carece de estadísticas realmente fiables, como para decir que si están en blanco es porque no hay, no, a lo mejor no hay diagnóstico. Hay el aforismo que decimos en micología que las micosis existen donde hay micólogos. Y también hay un clado de este agente que se desarrolla particularmente en África. Antes se le llamaba la histoplasmosis del continente americano, histoplasmosis americana, y a la otra histoplasmosis africana. Incluso se decía que eran 2 agentes diferentes. En la actualidad, los estudios modernos hablan de que es el mismo agente, pero solamente que con diferentes clados. La coccidioidomicosis. El doctor Antonio González Ochoa, gran micólogo mexicano, que trabajó a partir de la década de los 50 del siglo pasado en nuestro país y que hizo aportes a toda la micología mundial. Él decía que es una micosis mexicana porque se presenta en el sur de los Estados Unidos y en el norte de México. Y ustedes recuerdan que el sur de Estados Unidos era territorio mexicano, hasta que un día, claro, con un garrote grande nos dijeron, oye, no nos vendes un pedazo de tu territorio, pues no teníamos manera de defendernos de ese gran garrote, y los gobernantes de aquel tiempo cedieron y vendieron una gran parte de nuestro territorio, ¿no? A precio regalado, como diría. Pero no es la única parte de América que tiene coccidioidomicosis. De hecho, la coccidioidomicosis fue descrita por primera vez en Argentina. Y hay varios países de Sudamérica que tienen casos reportados con frecuencia de esta enfermedad. La paracoccidioidomicosis es una micosis que se conoce más en Brasil. De hecho, el primer agente que se conoció de esta patología se le llamó Paracoccidioides brasiliensis porque era frecuente. Es un problema de salud en algunas regiones de Brasil, donde hasta el 40% de la población ha estado infectado por paracoccidioidomicosis. No quiere decir con enfermedades mortales, pero sí cuando hacen estudios serológicos o estudios con intradermal reacción, ven que en algunas poblaciones más del 40 y hasta el 50% de la población dan resultados positivos. O sea, quiere decir que es una endemia de Brasil, pero no solamente de Brasil, abarca también Centroamérica. Y en México, toda la parte sur, toda la parte sur de México, es decir, el caso más septentrional de paracoccidioidomicosis está registrado en una población del centro de México que se llama San Luis Potosí. Y de ese estado de la República Mexicana que se llama San Luis Potosí, hay una pequeña población que se llama Aquismón, que casi está en el borde del trópico de Cáncer, y ahí es donde se ha reportado el caso más al norte del mundo, vamos a decirlo así. La blastomicosis es una micosis prevalente más en Estados Unidos, en el este de Estados Unidos y de Canadá, y particularmente en la zona de los Grandes Lagos, porque el hongo pues prefiere esas condiciones ecológicas y ahí se desarrolla de manera pues adecuada. La ecología, hablando de la coccidioidomicosis, es una patología que prefiere el hongo desarrollarse en climas áridos o semiáridos. Esta fotografía la tomé en uno de los viajes que hice por carretera hacia Monterrey. Cuando uno va de la Ciudad de México a Monterrey, pasa a la mitad del camino, a 450 kilómetros del camino, porque son 900 kilómetros el total. A los 450 kilómetros uno ve un cambio súbito de condiciones climáticas donde la aridez se hace presente y hay un predominio de cactáceas. En esas zonas el suelo es rico en sales. Las sales, y particularmente las de boro, son aquellas que favorecen el desarrollo del hongo en la naturaleza, que es como el hongo vive en el planeta, vive en la naturaleza, y no es que nos quiera causar enfermedad,
simplemente que el hongo se disemina a todo el área, y si pasa un mamífero, llámese Homo sapiens, o llámese Canis, o llámese Felis, entonces esa partícula de diseminación ambiental puede quedar en los pulmones e iniciar la patología. En esas zonas la pobreza es grande, y a veces en las Navidades, al fin de año, pues la gente no tiene aquí, como en las ciudades, que compramos el pino de Navidad y que lo metemos y lo adornamos en nuestras casas. Pues ahí la gente a veces toma como adorno una planta que se llama la Rea tridentata, que es el nombre científico, y los lugareños le llaman gobernadora. La Rea tridentata comparte la misma ecología con Coccidioides y Mitis. Entonces, es probable que cuando meten un adorno de Navidad estén metiendo al enemigo a la casa. Entonces, bueno, pues así es la vida, y nosotros al entrar a la ecología podemos infectarnos. Si nosotros cultivamos la tierra de estas regiones, o a partir de un caso clínico cultivamos el material proveniente de pulmón o de lesiones cutáneas, podemos obtener colonias de este aspecto en tubos de cultivo con saburó simple adicionado con antibióticos. Son colonias algodonosas de crecimiento rápido, y estas colonias, si las examinamos al microscopio, vemos que están formadas de filamentos y alinos septados, y que estos filamentos y alinos septados están fragmentados, formando estructuras rectangulares que se llaman artroconidios. Estos artroconidios es la forma que el hongo se disemina en la naturaleza, y es la forma que también nos infecta a nivel pulmonar. La mitad de las personas que inhalen conidios de este agente no van a tener el desarrollo de la enfermedad, van a tener una cicatriz inmunológica, pero la otra mitad puede tener sintomatología severa y a veces incapacitante, al menos por 7 a 10 días. Y en el peor de los casos puede desarrollar lesiones pulmonares, hasta cavitaciones, hasta grandes cavitaciones, y la posterior diseminación. Pero en esas cavitaciones o en las diseminaciones ya no vamos a ver al hongo en su forma filamentosa, que es como vive en la naturaleza. Tampoco vamos a ver artroconidios, sino lo que vamos a ver son esas estructuras redondas, grandes, que se llaman esférulas. Y estas esférulas son estructuras circulares de doble contorno de pared, y que en su interior tienen unas estructuras más pequeñas también redondas. A estas estructuras pequeñas redondas se les llama endosporas. Las endosporas son las formas de diseminación, pero ya en el hospedero, no en la forma de vida libre. ¿Qué pasa con la ecología de otro agente de esta enfermedad? En este caso hablemos de Histoplasma capsulatum. Vamos a ver que es muy diferente. Este agente para su desarrollo requiere gran cantidad de nitrógeno, y el nitrógeno viene en las moléculas, a veces proteicas, vienen en las moléculas proteicas porque vienen en las cadenas proteínicas. ¿Y dónde encontramos en la naturaleza gran cantidad de nitrógeno? Una temperatura que va de los 25 a los 30 grados centígrados y una humedad elevada, pues en las cuevas y en las minas, porque allí habitan los murciélagos, o tienden a pernoctar los murciélagos. Y el guano de murciélago es una excreta muy rica en nitrógeno. Y entonces, pues tiene las condiciones ideales, como si fuera un medio de cultivo gigantesco, ¿no? Las cavernas y las minas abandonadas se convierten en un medio de cultivo natural, pero gigantesco. Y a partir de ese medio, nosotros podríamos cultivar a la gente, que al inicio da colonias de aspecto levaduriforme, y también al paso de 2 o 3 semanas, algunas colonias se van a pigmentar de color ocre o marrón. A las colonias que permanecen blancas se les llama colonias A, y a las colonias que toman el color ocre les llamamos B, de brown y albino. Si hacemos un examen directo de estas colonias, vamos a ver la estructura característica de histoplasma, que son conidios de 18 micrómetros de diámetro, 15 a 18 micrómetros de diámetro, tienden a ser completamente circulares y tienen una pared que tiene verrugosidades, tiene prominencias en la superficie. Estas prominencias se les llama equínulas y son muy características de Histoplasma capsulatum.
El inhalar macroconidios o el inhalar unos conidios más pequeños que son llamados microconidios, que miden de 3 a 5 micrómetros, son los que nos pueden causar la enfermedad pulmonar. Y al igual que la coccidioidomicosis, nos da cuadros neumónicos y nos puede dar incluso también cavitaciones. Pero las minas no son el único hábitat de este agente. En menor medida también lo pueden ser los gallineros o los sitios donde haya crianza de aves, incluso los parques. Incluso en los parques podemos inhalar conidios de Histoplasma capsulatum y también infectarnos. Desde luego que en un hábitat cerrado, la posibilidad de inhalar conidios es mucho mayor que en un hábitat abierto. Una vez que el hongo se establece en pulmón, se va a diseminar por sangre, pero en este caso va a utilizar como vehículos a los macrófagos. Los macrófagos carecen de material, de equipo enzimático para destruir al agente. Y dentro del macrófago, el hongo ya no va a desarrollar filamentos y macroconidios, sino lo que desarrolla son levaduras intracelulares que son visibles en el citoplasma de las muestras. La paracoccidioidomicosis. ¿Por qué es frecuente en Brasil? Bueno, porque Brasil es un país que tiene grandes zonas selváticas, y en las selvas hay una gran cantidad de material foliáceo en los suelos. Ese material foliáceo al descomponerse hace un suelo ácido. Ese pH ácido le gusta a la gente de la paracoccidioidomicosis. Pero no solamente eso, sino que también paracoccidioides se nutre del material vegetal que va cayendo en el suelo, los detritus vegetales. Y entonces es habitual que se desarrolle más en aquellos países con gran material foliáceo o en zonas cafetaleras o en zonas tabacaleras, porque también el café y el tabaco dan esas mismas características. El hongo, si lo cultiváramos a partir de ahí tendríamos, o a partir de un paciente, tendríamos una colonia filamentosa, algodonosa, blanca, que como otros hongos tiende con el tiempo a variar a una colonia marrón. Este viraje de color blanco-marrón está dado porque los hongos producen melanina. La melanina, al igual que al ser humano, nos protege de la radiación ultravioleta, y también al hongo la protege de la radiación ultravioleta. El hongo se caracteriza por tener filamentos muy finos y microconidios pequeños, microconidios piriformes, que estos miden pues máximo 4 micrómetros habitualmente. O sea, son muy pequeños y pueden llegar, al ser inhalados, a las vías respiratorias inferiores más profundas, en la parte más profunda del pulmón. Los inhalamos y si no tenemos un mecanismo de defensa adecuado, el hongo se va a desarrollar, pero ya no en forma filamentosa, sino formando levaduras multigemantes. Estas levaduras originales, las que llamamos levadura madre, pueden medir hasta 25 a 30 micrómetros. Y junto con las gemaciones que tiene a todo alrededor de la levadura madre, puede llegar a medir hasta 50 micrómetros la estructura. Cuando está lleno de levaduras alrededor, cuando vemos una preparación en el examen directo, a veces vemos un círculo central rodeado de circulitos en la periferia. Y eso da la imagen de un timón de barco, y es así como se le llama a veces de manera popular o coloquial, célula o levadura en timón de barco. Aprovecho aquí para decirles que en muchas enfermedades, y particularmente en las micosis, tienen más mecanismos de protección las mujeres que los hombres. En este caso, por ejemplo, la protección está dada porque los estrógenos en la mujer impiden la conversión de la fase de vida libre a la fase parasitaria. Es decir, si hay estrógenos en la sangre de la mujer, no va a poder pasar de forma filamentosa a la forma levaduriforme, y por lo tanto no va a desarrollar la enfermedad. Por último, en ecología, vemos el hábitat de Blastomyces dermatitidis. Les repito, este es propio de Estados Unidos y de Canadá, pero debemos de saberlo como micólogos, incluso para diferenciar como micólogos o como químicos. El hábitat es zonas húmedas con temperaturas tendientes a ser templadas o frías,
en donde el hongo encuentra sus nutrientes de manera adecuada. Y si cultivamos al hongo de la naturaleza o de un caso clínico, vamos a tener iguales colonias algodonosas, colonias blanquecinas, y cuando las revisemos al microscopio, hagamos un examen directo con azul de algodón, vamos a ver que es un filamento hialino, es decir, incoloro, y el filamento está aceptado y tiene microconidios. Aquí los microconidios son un poco mayores, miden hasta 7 micrómetros de diámetro. Pero dentro del cuerpo humano o de un animal, porque afecta mucho a los perros, este hongo ya no da filamentos, sino da levaduras. En este caso da levaduras unigemantes. Las levaduras que da también son grandes para el contexto de la microbiología. Son levaduras que pueden medir 5 a 7 micrómetros y a veces con una gemación que no se desprende o que se desprende tardíamente nos da una imagen en antifaz, porque son dos levaduras pegadas, o una imagen en suela de zapato. También se habla de suela de zapato, como si una parte fuera el tacón y otra la parte de los metatarsianos. Y esta imagen en 8, en antifaz o una levadura con un cuello de gemación amplia es característico de este agente. ¿Qué podemos decir de los agentes? Un poquito de generalidades de los agentes. Bueno, los 4 agentes, empecemos por coccidioides. El género coccidioides originalmente se hablaba de una sola especie, que era Coccidioides imitis. Ese fue el primer hongo que se conoció. Este nombre recibió porque imitaba una coccidia, se pensaba que era un protozoario y le decían que era algo que imitaba a una coccidia, por eso es el nombre de Coccidioides imitis. Con el tiempo se demostró que no era un protozoario, sino que era un hongo. Bueno, este hongo fue descubierto, este caso fue descrito por primera vez en Argentina, pero actualmente las técnicas moleculares han permitido demostrar que al menos molecularmente, al menos a nivel de DNA, hay 2 especies. Una, Coccidioides imitis, que se presenta principalmente en Estados Unidos, y otra que se le puso el nombre de Posadacea y se presenta más hacia el sur, en la parte sur, ya no tanto en Estados Unidos, vamos a decir en Baja California. Muchos casos de México seguramente son causados por Posadacea y este cambio de taxonomía pues no tiene mucho, y todavía muchos de los casos mexicanos se quedan sin una identificación definitiva en cuanto a que en los lugares donde ocurren los casos no se tienen técnicas moleculares pues como estándar para estudiar todos los aislados. Entonces el artroconidio, sea de Coccidioides imitis o de Posadacea, que es la forma infectante, mide de 3 hasta 5 micrómetros y dentro del cuerpo desarrolla la forma parasitaria, la esférula con 2 poras, y esta esférula puede medir hasta 100 micrómetros. Es importante, a mí me gusta mucho resaltar el tamaño de las estructuras, porque así tenemos una idea de si vamos a poderlo diagnosticar con un microscopio. Y siempre les digo, el tamaño de un eritrocito es de 7.2 micrómetros. Y si lo podemos ver con un microscopio de luz, también podemos ver una estructura de 8 micrómetros y también podemos ver una de 30 micrómetros y también, desde luego, que podemos ver una de 100 micrómetros. Esto es para remarcar que con microscopía podemos hacer muchos diagnósticos y no necesariamente con técnicas de muy alta tecnología. Coccidioides, sea imitis o Posadacea, va a tener predilección de diseminación a huesos, a piel lampiña y a sistema nervioso central. Los huesos, si se disemina a huesos, a veces ocasiona osteólisis y puede incluso ocasionar fracturas que antes se llamaban espontáneas. Ahora sabemos que no tienen nada de espontáneo, era una infección que a lo mejor cursaba con poca sintomatología. Y en sistema nervioso central, si forma un absceso que destruye alguna parte de algún área mental, algún área cerebral, pues nos puede llevar a la pérdida de un sentido o la incoordinación, nos puede causar epilepsia, en fin, es una cosa grave. La histoplasmosis, les decía yo que originalmente se hablaba de histoplasma capsulatum, ¿sí? Fue la primera especie descrita, pero nuevamente la biología molecular nos hizo favor de aclararnos más la taxonomía.
y con los estudios moleculares, particularmente de los últimos años, de los últimos 20 años a la fecha, pues se descubrió que Histoplasma capsulatum es la especie que causa la histoplasmosis, pero Histoplasma capsulatum tiene clados, es decir, grupos de agentes que tienen características distintivas, al menos molecularmente. Tenemos el clado de Norteamérica, que además tiene grupos como subdivisiones, el grupo A, el grupo B. Hay un grupo australiano, un grupo holandés y un grupo euroasiático, que todos comparten características muy similares al Histoplasma capsulatum originalmente descrito, y que es un poco diferente al clado africano, que les decía yo, que en África se hablaba de histoplasmosis y se decía que el agente etiológico del histoplasmosis en África era histoplasmosis duboisii o duboisii. En la actualidad, pues sabemos que en realidad es el clado africano y que sigue siendo el mismo histoplasma. También hay animales que se afectan y particularmente los caballos, no se sabe por qué son muy susceptibles a la histoplasmosis y originalmente se hablaba de histoplasma farciminosum. En la actualidad, los estudios moleculares no se han extendido lo suficiente para saber si la histoplasmosis en caballos se debe a cuál de estos grupos. A lo mejor tiene un grupo diferente, no lo sabemos, a lo mejor es un clado diferente. O sea que la taxonomía está modificándose. Los microconillos miden de 2 a 5 micrómetros y dentro del cuerpo, dentro de las células, las levaduras intracelulares miden 2 a 3 micrómetros únicamente. Paracoxioides brasiliensis tenía originalmente la especie brasiliensis y ahora tenemos otra especie que se llama lutzi y otras especies que están en formación para hacer, digamos, elevarlas a categoría de especie. Ahora se les llama especies crípticas, que son la S1, PS2, PS3 y PS4. Estas ocasionan microconidios piriformes y levaduras multigimantes de hasta 50 micrómetros. Por último, la blastomicosis, causada por Blastomyces dermatitidis, también ya tiene especies diferentes. Gilchrist, Percursus, Mansanti y Helicus. Entonces, ahora todavía las taxonomías no nos ayudan completamente a saber si estas se asocian a alguna diseminación o algún cuadro clínico. Todavía hay mucho por entender, por conocer. Sabemos que se adquiere por la inhalación de microconidios y tenemos levaduras unigemantes, pues relativamente grandes, y también diseminan a huesos, piel lampiña, piel fotoexpuesta y al epidídimo. Es la única micosis que causa orquiepididimitis y por lo tanto puede ser transmitida durante un acto sexual del hombre hacia la mujer. ¿Por qué? Porque salen en el semen y podemos inocular directamente la forma parasitaria sin que la mujer hubiera inhalado los microconidios. Como toda enfermedad infecciosa, no depende de un solo factor la gravedad o la presentación de la patología, sino depende de la interacción de características del agente etiológico. Hay agentes etiológicos que son más agresivos, los que están más pigmentados con melanina, los que son más ocres, tienden a ser más agresivos. Eso ocurre en cualquiera de los hongos. Es más grave la enfermedad si el hospedero está debilitado. Por ejemplo, hablemos de pacientes fumadores, de pacientes desnutridos de segundo o de tercer grado, hablemos de tabacómanos. Entonces, en ellos, desde luego que una lesión de tipo pulmonar, pues en ellos ya va a ser muy grave. Y por último, el ambiente. Decíamos ya, no es lo mismo adquirir una histoplasmosis en una mina, trabajando como minero. ¿Por qué? Porque vamos a hacer gran cantidad de ejercicio y vamos a tener un gasto respiratorio elevado. Entonces vamos a inhalar muchos litros de aire por minuto y hay más posibilidad de que inhalemos cientos o miles de conidias y desde luego nos va a dar una histoplasmosis mucho peor, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Entonces, la conjugación de estos tres factores, de estos tres grupos de factores, es lo que determina que haya personas que sean asintomáticas, personas que tengan sintomatología leve, sintomatología moderada, graves, y haya personas incluso que van a morir. ¿Cuáles serían los factores predisponentes? Pues en realidad yo les voy a decir que no hay tanto factor predisponente desde el punto de vista humano, sino más bien el factor predisponente desde el punto de vista ambiental.
Si vamos al ecosistema donde está el hongo, es donde tenemos un factor predisponente. Entrar al ecosistema es el entrar a un factor predisponente. La histoplasmosis tiene como víctimas a los mineros, ya les decía yo, a los espeleólogos o a la gente que sin tener conocimientos le da por ir a explorar cavernas. Yo no sé si tengan ustedes entre sus amigos personas que de repente dicen, es que voy a ir a explorar cuevas. Ah, caramba, pues cuidado, porque además de que te pueden salir diferentes animales, te puede salir un histoplasmosis pulmonar que no sepas ni por qué se originó, ¿verdad? La pobreza, la desnutrición, cuando tenemos leucopenias, cuando tenemos anemias, cuando tenemos baja de peso, pues también tenemos baja de defensas. El principal mecanismo de defensa para las micosis, si bien participan todos, desde de los sinatos y de los no celulares, lo más importante para defendernos de una micosis sistémica son la respuesta de tipo celular, y esta está regulada por linfocitos CD4 particularmente. Entonces, el tener baja baja de esas células, pues nos predispone, o patologías que bajen las células, no nos predispone a la enfermedad, porque la enfermedad solamente que entremos al hábitat, pero sí nos predispone a enfermedades mucho más graves, mucho más diseminadas y probablemente mortales. Entonces, usos y costumbres, les decía yo, pues es algo predisponente. Si metemos la ría tridentata, pues metemos a coccidioides a la casa. En la ingesta de inmunosupresores potentes como los esteroides, hay gente que ahora toma esteroides por cualquier cosa, al menos en México. La venta de esteroides no está regulada, entonces cualquier persona puede recomendar de los esteroides más leves, ¿no? Como los más antiguos, como los más potentes, y se pueden comprar en la farmacia, y la gente cree que con eso les va a quitar la gripa o una inflamación. Bueno, pues esto es muy peligroso para las enfermedades oportunistas. En la actualidad también hay que pensar en si el COVID tiene o no que ver con la patología. Se han hecho revisiones y afortunadamente no se ha encontrado que tenga ninguna relación directa como factor predisponente. Este trabajo, creo que de los que estuve revisando, es el más importante que encontré. En este estudio se revisaron 58,784 pacientes con COVID. Y en ellos se buscaron intencionadamente micosis invasivas. Y como ya se ha visto en muchos foros, la principal micosis que se asoció al COVID es la mucormicosis, aquello que llamaban la micosis del hongo negro. No sé si todos recuerdan, oímos en algún momento algún caso, alguna publicación, con 3,185 casos. La segunda fue la aspergilosis, candidosis, neumocistosis. Todas estas son micosis que metemos dentro del grupo de las oportunistas junto con la criptococosis. Y de las micosis sistémicas, que son el motivo de nuestra plática, hoy solamente hubo 4 casos asociados a histoplasmosis y 1 a coccidioidomicosis. O sea, que nos quede claro que en este tiempo del COVID no es un factor predisponente tener COVID, pero sí, tener COVID y tener alguna de las micosis oportunistas sí hace más grave el pronóstico. Y bueno, esto quedó reforzado con otras publicaciones donde se investigó nada más la asociación de COVID con coccidioidomicosis en un grupo de pacientes, y nuevamente no hubo diferencias en la frecuencia en un estudio longitudinal donde se hizo un seguimiento a lo largo de los 2 primeros años del COVID. No se vio que el COVID modificara la frecuencia de la coccidioidomicosis, pero sí se veía que los casos de coccidioidomicosis asociadas a COVID eran mucho más graves, y lo mismo podríamos decir de la paracoccidioidomicosis. Decíamos que son micosis, se les llama sistémicas porque a partir del foco pulmonar primario tienden a diseminar a otros órganos. Y recordemos que la coccidioidomicosis tiende a diseminar del pulmón, donde puede causar destrucciones grandes o lesiones grandes, como esta gran cavitación. Vean, esta cavitación debe de medir unos 10 centímetros de diámetro. Debe de tener aquí, en este nivel hidroaéreo que estamos viendo, debe de tener unos 150 mililitros o 100 mililitros de material purulento. A partir de ahí, dependiendo de la gravedad y los mecanismos de defensa del hospedero, va a diseminar a huesos,
puede destruir articulaciones, va a diseminar al sistema nervioso central y nos puede dejar lesiones cerebrales, a veces incompatibles con la vida y a veces que nos dejen imposibilidad de trabajo. Yo de los últimos casos que me recuerdo que yo vi fue un paciente que era chofer y viajaba por toda la República Mexicana y se infectó pues seguramente en el norte de la República y el paciente nos fue referido con datos de epilepsia y de incoordinación. Y lo que pasaba es que tenía coccidioidomicosis cerebral con una destrucción a nivel cerebral que le impidió y lo dejó inválido de por vida. Y después la coccidioidomicosis tiende a diseminar a piel. Vean, da lesiones granulomatosas, a veces fistulosas y no respeta ninguna parte de la superficie del cuerpo. Piel cabelluda, labios, articulaciones y extremidades superiores. La histoplasmosis, la misma historia, dependiendo si estamos inmunosuprimidos, el hongo después de lesionar en pulmón, y vean, pues aquí está claro, ¿no? La desnutrición de segundo o de tercer grado, este pobre pacientito niño, parece marimba, ¿no? Parece una marimba, todas sus costillas ahí expuestas, o sea, pues una pérdida de peso muy importante. Y el hongo, viajando dentro de los macrófagos, va a afectar los sitios donde viven los macrófagos. ¿Cuáles son los sitios? Pues los ganglios, vean, aquí los ganglios, pobrecito paciente, veanlo. El paciente desde luego falleció, le llenó de material purulento todos los ganglios, inflamación ganglionar. Y vean, este es el hígado. El hígado, para los que no sean médicos, les digo que no debe de rebasar en un niño 2 o 3 dedos el borde de la costilla. No debe de sentirse ya el hígado. Vean, este hígado le estaba colgando. No es que tenga un hígadote y que esté muy bien, sino que tiene un hígado completamente inflamado. Seguramente si lo viéramos está lleno de lesiones interiores. Y esto es el vaso. El vaso debe de medir acaso un puño de la persona. Digamos de manera comparativa sería el puño de una persona. Vean el pobre paciente, este monstruo, ¿no? Este producto de la desatención, del diagnóstico rápido, de la pobreza, de eso que nos pasa en México, Centro y Sudamérica. El maestro Alejandro Bonifaz vio una buena cantidad de casos de histoplasmosis diseminada y vean que tiende a diseminar este hongo, histoplasma tiende a diseminar a mucosas. Mucosa bucal, pero puede diseminar también a mucosa genital y ahí muchas veces confunde el diagnóstico porque la gente inmediatamente, los químicos, los médicos, pensamos en enfermedades de transmisión sexual. Pues no siempre. Ya dijimos que la blastomicosis también se puede transmitir por contacto sexual y esta se puede ir también a genitales. A veces, cuando da lesiones en piel lampiña, histoplasma capsulatum forma lesiones papulares, a veces deprimidas en el centro y que se llenan de un material pues semipurulento en el centro y esas lesiones reciben el nombre de moluscoides porque se parecen a las que ocurren en una virosis que se llama molusco contagioso. Moluscoides, oide, el sufijo oide significa semejante a y entonces son semejantes a las del molusco contagioso pero las puede dar también histoplasma. Desde luego, por ejemplo, este paciente tenía VIH y con un descontrol con CD4 menos de 50, pues esto da cuadros gravísimos en estos enfermos. Y aquí les presento las lesiones, por ejemplo, aquí una lesión a nivel genital, que todo el mundo se va a ir inmediatamente, va a buscar sífilis, gonorrea o alguna cosa. No, pues también la micosis lo da. Y a veces el hongo no sabe estudiar micología, no sabe micología, y nos da cuadros que parecen completamente otras cosas, ¿no? Estas lesiones verrugosas de aquí, pues a lo mejor yo como micólogo voy a decir, no, pues es una cromoblastomicosis en párpado, ¿no? Otro que experto en tuberculosis diría, pues es una tuberculosis verrugosa, ¿no? Puede ser una micosis, ¿no? Este paciente tuvo una coinfección por virus del herpes simple y virus de histoplasma capsulatum. Él también tenía VIH el paciente y tenía lesiones ulceradas grandes, tanto en la nalga como en la cintura baja. La paracoccidioidomicosis disemina también a mucosas y a ganglios. Y tiene la característica de que afecta a la mucosa bucal
y causa una estomatitis moriforme, es decir, como si fueran moras, a veces se ven de color violeta las encías. Y cuando se inflaman las encías en un paciente pobre que habitualmente no se lava los dientes, que habitualmente tiene caries, que ya tiene dañadas sus piezas dentales, hace que se desprendan con facilidad. Entonces, además de la estomatitis moriforme, clínicamente un marcador, o al menos algo que nos debe de sugerir de un paciente que es de zona tabacalera, de zona cafetalera, pobre, que tiene tos, que tiene afectación de pulmón y en ganglios, y tiene caída de dientes, y él mismo avisa, se me están cayendo todos los dientes, pues uno debería de, al menos de pensar que hay la posibilidad de que es una paracoccioidomicosis. Estos pacientes terminan con adoncia parcial o total de manera muy importante. La blastomicosis disemina a piel lampiña en Estados Unidos y en Canadá y da lesiones pues, de aspecto verrugoso que tienen puntos como hemorrágicos, como costrosos. Y esto se debe a que este hongo, que es poco frecuente en México, tiene la característica de causar vasculitis. Y las vasculitis pueden ocasionar como resultado, digamos, macroscópico, como resultado clínico, estas lesiones como de tipo hemorrágico con costra en la superficie. Pero ahora hablemos un poquito, no tanto ya de clínica o de ecología, sino hablemos de qué podemos hacer como médicos o como personal de laboratorio para diagnosticar estas micosis. Muchas veces nos llega la muestra y todas las muestras, cuando sean húmedas y no tengamos diagnóstico presuntivo, deben ser sometidas a las técnicas microbiológicas básicas. ¿Cuáles son las técnicas microbiológicas básicas? Y que siguen teniendo validez hoy por hoy. El examen directo. El examen directo que lo podemos hacer con un colorante simple, podría ser safranina, podría ser Lugol. Nosotros utilizamos mucho el KOH en micología. Podríamos utilizar blanco de calcofluor que provoca fluorescencia de todas las paredes fúngicas. Y después pasemos a los frotis teñidos con tinciones compuestas, la tinción de Gram, de Giemsa, de Zinn-Nielsen. Y esto yo creo que estas técnicas están disponibles en la mayoría de laboratorios, por pequeños que sean. Si nos ponemos un poquitito más elegantes, vamos a querer que la muestra también la cultivemos. Si no sabemos si es hongo o bacteria, pues la cultivamos en medios para hongos y medios para bacterias, ¿verdad? Al menos un agar sangre, un agar chocolate, un McConkey para gram negativos. Y con estas técnicas se pueden diagnosticar del 50 al 80% de todos los casos de micosis sistémicas. Por eso digo que hay mucho por hacer, por educar también y por interesarse, porque si tenemos una muestra y no le vemos nada aparente, pues la tiramos, ¿no? No, hay que hacer siempre, en todas las muestras que no tengamos diagnóstico, porque la úlcera que nos mandan, el exudado que nos mandan, el material purulento que nos mandan, podía ser hongo o podía ser bacteria, pues siempre hay que hacer examen directo. Y esto no nos lleva más de 20 minutos y no nos cuesta más de 10 pesos tal vez, o 5 pesos, ¿no? El frot y el gram, bueno, pues ya nos requiere más un kit más completo. Y en México yo creo que en Centro y Sudamérica hay que hacer siempre Zinn-Nielsen porque nuestros pacientes tienen mucha tuberculosis. Y es cierto, estas lesiones verrugosas que les digo también podrían ser causadas por micobacterias a veces. Bueno, pues hay que diagnosticarlas con Zinn-Nielsen, cultivos y pruebas inmunológicas, y ya en la actualidad se cuenta con técnicas moleculares. Aquí les hago un paseo de lo que puede uno lograr con las técnicas básicas. Estamos viendo el exudado de una lesión de un paciente que tenía afectación pulmonar y que tenía lesiones cutáneas. Le tomamos el material purulento de las lesiones cutáneas y ¿qué vimos? Esas estructuras esféricas grandes que se salían no se podían ver a 40, preferíamos verlas con la lupa, más que con los lentes de 10 o de 400, y veíamos estas estructuras redondas que corresponden a esférulas. Vean qué grandes son, qué fáciles de visualizar son, y lo que vemos en el centro son las endosporas. Esa misma muestra teñida nos mostró que las esférulas fijan bien la tinción de Gram. Lo vemos aquí, parecen nueces, ¿no? Parecen nueces. Bueno, pues
ya tenemos el diagnóstico de coccidioidomicosis. Entonces, sí se puede hacer el diagnóstico con las técnicas más elementales. Claro, después hicimos el cultivo, nos dio las colonias blancas, algodonosas, blanco sucio, a veces un poco en algunas secciones, y el examen directo con azul de algodón nos permite ver los filamentos dialinos, que son septados, y en algunos campos vamos a ver los artroponidios, que son las formas infectantes, ¿sí? Entonces, sí se puede hacer el diagnóstico. Si tenemos apoyo de histopatología, pues una biopsia, un tejido que mandemos al departamento de histopatología nos permite ver las esférulas, también desde las técnicas más usuales, que es la hematoxilineosina. Vemos aquí una gran esférula que está rodeada de una reacción eosinofílica, se llama fenómeno de Splendor-Hepli, pero no necesitamos este fenómeno, podemos ver la esférula como la vemos aquí. Aquí vemos esférulas con tinción de paz, que se ve el hongo muy rojo, o es una tinción de paz contrastada. Aquí el hongo también se ve rojo, pero le ponemos un verde de malaquita como contraste para resaltarlo más. O sea que también en un laboratorio de patología, pues de los más, aquí no estamos hablando de anticuerpos, ¿no? De marcadores por anticuerpos, sino nada más las tinciones habituales podemos diagnosticar. La histoplasmosis, como el hongo vive ya en el paciente, vive dentro del macrófago, no es fácil verlas por examen directo. Aquí lo que contamos es el frotis. El frotis de un aspirado de médula ósea, el frotis de una lesión o el frotis de un lavado bronquialveolar nos permite ver a veces los macrófagos, y aquí vemos el núcleo del macrófago y vemos las levaduras en el citoplasma. Aquí vemos un macrófago ya completamente destruido porque el hongo se va alimentando del material interior de la célula, se come al macrófago literalmente, y aquí ya le rompió la membrana, y aquí tenemos el núcleo, ¿verdad? Y aquí tenemos un núcleo de un macrófago que fue roto y que liberó estas levaduras. Cuando se rompan el macrófago se van a buscar otros macrófagos para seguir avanzando la enfermedad. También la tinción de Wright también nos permite visualizar a histoplasma. Hacemos el cultivo, y aquí pongo este cultivo de agar sangre que podríamos utilizarlo, pero no un agar sangre en caja de Petri. Nunca la sospecha de una micosis sistémica jamás se debe de sembrar en caja de Petri. ¿Por qué? Porque cuando destapemos la caja, con solo destaparlas van a volar miles de conillos. Y se puede infectar el personal que está trabajando cuando no tiene campana de flujo laminar, que es lo que ocurre en muchos laboratorios. Entonces, las muestras que provengan de pulmón y que sean sospechosas o al menos potencialmente sospechosas de ser TBE o de ser micosis pulmonares, hay que sembrarlas siempre en tubo con tapón de rosca. Eso, que no se les olvide, no siembren. La micosis, la infección que más ha matado, casos comprobados de infecciones en químicos, en laboratoristas y en otro tipo de personales en laboratorios, es la coccidioidomicosis. Porque coccidioides tiene una forma de presentarse morfológica, pero no es siempre tan homogénea, y puede haber colonias que parezcan, dicen, se desarrolló un contaminante, destapan la caja y la dejan en el laboratorio y se infecta el que hizo el estudio y los amigos del que hizo el estudio, ¿no? Entonces vean que el cultivo da positividad en casi el 80% de los pacientes con estas micosis sistémicas. También la histopatología nos permite ver células infectadas en los tejidos, o a veces es tan grande el parasitismo, sobre todo en pacientes con VIH, que ya no hay tejidos, sino que vemos las levaduras sueltas en diferentes partes del tejido. Entonces, pero les repito, son técnicas pues de uso común. La paracoccidioidomicosis, vean esta imagen, me quedó mal, yo la debí de haber puesto al centro. La que está a la derecha inferior es la joya de la corona, es la chica 90, 60, 90 de célula de levadura multigemante. Vean la levadura madre en el centro y las gemaciones en la periferia, es la típica, pero no hay que casarnos con una imagen típica o querer buscar siempre el ideal. Esta sería la levadura ideal de paracoccidioides. Vean que hay en ocasiones en que da pocas gemaciones, como aquí. A veces pueden encontrar levaduras que den solamente 2 o 3 porque apenas estén en procesos de gemación.
Entonces debemos estar atentos al diagnóstico, a revisar los cultivos para estar seguros de que frente a cuál hongo estamos. Cuando hacemos el examen ya del cultivo, pues vemos aquella forma infectante que les decía yo, el filamento delgado y los microconidios. Estos en un tubo, en una caja de Petri, pues son los infectantes y pueden infectar al paciente, pero en este caso infectaría a la persona que está haciendo los estudios de laboratorio. Vemos aquí lo que les decía. Todos son paracoccioides. Y vean, nada más dio una gemación. Hay una levadura supuestamente madre que está dando una levadura y después otra levadura. Aquí hay levaduras aisladas. Entonces deben de ser manejadas con cuidado. Y aquí tenemos una imagen de un examen directo de Blastomyces dermatitidis, un caso de Estados Unidos, en donde vemos en el exudado de una lesión cutánea, vemos la presencia de estas levaduras grandes, que son más grandes que lo habitual. Habitualmente van a medir 8 o 9 micrómetros. El cultivo va a ser velloso y el estudio microscópico de la colonia obtenida del paciente, pues nos va a mostrar un filamento muy fino, un filamento aceptado y con estos microconidios que son la forma infectante. Entonces, las micosis sistémicas no se adquieren por contacto con el paciente. Cuando ustedes reciban un paciente con sospecha de histoplasmosis, con sospecha de coccidioidomicosis, si bien hay que guardar las medidas de higiene y de cuidado que guardamos para cualquier paciente, no debemos de tener el temor de que hay que hacerlo con mascarilla como las que se usan para el COVID, porque el paciente no es infectante. Lo que es infectante van a ser los cultivos del paciente. Lo que sí es un riesgo para el personal que atiende a estos pacientes son los cultivos. Por lo tanto, no se deben de sembrar en cajas de Petri. Se deben de sembrar en tubos con tubos con tapón de rosca. Cuando vemos la histopatología de Blastomyces, esta es la imagen que les decía yo un poquito. Una levadura madre y una levadura gorda, grande, que vive pegada a mamá, ¿no? Entonces, pues esto, si la dejáramos crecer un poquito, sería la imagen en suela de zapato, o la imagen en ocho, o la imagen en antifaz. Aquí vemos varios, con un Grocotale europea, con una hematoxilina eosina, donde vemos los espacios blancos son las levaduras. Aquí también vemos levaduras en hematoxilina eosina. Y todas estas micosis, como son crónicas, el cuerpo humano desarrolla un mecanismo de tratar de evitar la diseminación de la enfermedad. ¿Y cómo lo hace? Haciendo tejido fibrótico alrededor de la lesión. A veces vamos a ver grandes y extensas zonas de fibrosis. Si esto ocurre en el hígado, pues un hígado fibrosado no sirve. Una glándula suprarrenal fibrosada no sirve. Entonces, pues es lo que les digo, nos deja secuelas, a veces muy leves, a veces muy graves, a veces funcionales de por vida. Desde el punto de vista inmunológico, tenemos pruebas inmunológicas útiles para el diagnóstico de las 4 micosis. Las precipitaciones se pueden detectar con precipitinas obtenidas de animales de experimentación. Ponemos el suero del paciente y podemos obtener precipitación. Se puede hacer técnicas antiguas como la fijación del complemento o la inmunodifusión, pero en la actualidad lo que preferimos todos los médicos o todos los micólogos o todos los químicos son la técnica de ELISA, porque la técnica de ELISA la podemos preparar de manera que nos detecte al antígeno que puede estar circulando en el suero del paciente, o bien podemos detectar anticuerpos contra el antígeno. Entonces, nos da esa riqueza que nos permite detectar antígenos y nos permite detectar anticuerpos. Por eso se ha convertido desde el punto de vista inmunológico tendiente a ser el estándar, las técnicas de ELISA. Y también tenemos en la actualidad, pues, técnicas inmunológicas que son un poco más elaboradas, como el radioinmunensayo, y en las últimas 2 décadas, técnicas moleculares, diferentes variedades de PCR, ¿no? El de PCR, pues el que fue descrito originalmente, el PCR en tiempo real, el PCR cuantitativo, en fin, hay varias técnicas moleculares, pero yo creo que en los países o en los sitios donde se encuentran estas micosis, muchas veces no disponemos de estas posibilidades.
Yo particularmente, que trabajé toda mi vida, hice mi vida laboral en el centro médico, además de la universidad, del centro médico ya me jubilé en el IMSS, me apoyaba mucho con mis colegas de la universidad, que allí hacían estudios moleculares, más bien con fines de investigación. Todavía nos falta mucho para que en todos los laboratorios de los centros médicos tengamos un laboratorio de biología molecular dirigido al diagnóstico de micosis. No sé si ustedes, si los mexicanos, todos hemos oído hablar de la epidemia que hubo en Durango. En Durango hubo una infección causada por inoculación o manejo de anestésicos infectados con fusario. Y hasta ahorita van más de 30 casos de muertes porque pues, el paciente tuvieron fusariosis cerebral, ¿no? El asunto de esto es que yo vi los primeros cultivos de estos, me mandaron un examen directo y del cultivo, y bueno, sin vestirme de héroe, yo dije, pues este es fusarium. ¿Cuál fusarium? ¿Quién sabe? Mándalo, hay que mandarlo a la universidad o a Monterrey. Finalmente terminaron mandando fusarium, los fusarium los identificaron, creo que en el CDC de Atlanta, porque todavía en nuestro país estamos muy atrasados en cuanto a técnicas moleculares que ya en la actualidad son una necesidad, deberían de ser de uso diario. Pero vuelvo a lo mismo, los químicos, los que médicos, yo soy médico de formación y que me dediqué a la micología, podemos aportar utilizando y buscando por el lado del examen directo, del frotis y del cultivo y teniendo buena comunicación con los departamentos de histopatología, donde podemos comentar el caso, donde podemos comentar, mira, yo vi algo parecido a levaduras, por favor apúntale y ponle en la tinción, ponle un paso, un grocot para detectar hongos, ¿no? O sea, podíamos tener esa comunicación y de esa manera fortalecer nuestro servicio, nuestra capacidad diagnóstica y aportar mucho más a los enfermos. El tratamiento de estas infecciones, en términos generales, es muy similar. Siempre vamos a empezar en los casos de diseminación. Si tenemos diseminación a piel, a hígado, a vaso, a ganglios, siempre debemos de empezar con anfotericina B. ¿Qué tipo de anfotericina B? Pues la que tengamos. La más barata es el desoxicolato, ¿no? Pero si somos de un hospital más avanzado, pues a lo mejor tenemos anfotericina B liposomal o anfotericina B en forma de complejo lipídico o en forma de suspensión coloidal. Entre más sofisticado sea, va a ser más cara. Hoy por hoy en México como país se sigue empleando más la anfotericina B en forma de desoxicolato. Desventaja, es muy tóxica. Es muy tóxica, puede provocar un shock anafiláctico, sí ha habido casos, puede lesionar el riñón porque es tóxica, pero salva las vidas. Y se tiene que manejar a dosis bajas, máximo 1 miligramo por kilogramo de peso aplicado cada tercer día. No puedes aplicar más porque sí vas a llevar a la insuficiencia renal a tu paciente. Si tenemos capacidad económica, pues vean la diferencia. Podemos emplear de 3 a 5 veces más la misma dosis, la dosis en la misma patología. Y entonces obviamente que el paciente va a responder mejor y con menos toxicidad. Entonces, bueno, primero anfotericina B y después habitualmente en cuanto sacamos de la crisis del cuadro grave al paciente, podemos ya emplear otros antimicóticos que sean de aplicación oral o que no sean tan agresivos como la anfotericina B. Ahí ya entra el itraconazol, el posaconazol, el voriconazol, en fin, azólicos de generaciones en los últimos 15 años que nos pueden ayudar y nos ayudan para sacar adelante a la mayoría de los pacientes. Tenemos ya, además de los azólicos que actúan sobre la membrana del hongo, tenemos ya antimicóticos más avanzados como la caspofungina que actúan sobre la síntesis de pared. Entonces, sí tenemos herramientas, pero lo primero que debemos de hacer o nuestra primera preocupación es hacer el diagnóstico. Si no hacemos la taxonomía molecular, pues tampoco es nuestra culpa.
pero sí lo que está acá al alcance de cualquier químico con interés, de cualquier químico que trabaje en un hospital de concentración, es tratar de llegar al diagnóstico y recordar nuevamente la fortaleza que da el examen directo, el flotis y los cultivos realizados en tubos con tapón de rosca. Siempre hay que pensar, tener nuestro abanico abierto, nuestra mente abierta, de que la lesión que estamos viendo o la neumonía que estamos viendo no tiene que ser necesariamente causada por hongos. Pero entonces, cuando no sabemos qué es la causa, hacemos examen directo para detectar partículas grandes. Hacemos flotis para detectar partículas grandes y partículas pequeñas, como un coco, o hacemos una estructura basilar, como podría ser el causante de la tuberculosis, ¿verdad? Entonces, debemos de estar avesados en la elaboración y en la lectura de flotis con Kiemsa para organismos intracelulares, con Gram para todo tipo de hongos y de bacterias, y con Sin-Nielsen para detectar todas las micobacteriosis, incluyendo en la actualidad las micobacteriosis atípicas que se han convertido también en una cuestión de frecuencia. Los hongos no son organismos que hayan surgido solos, los hongos vienen de evolución de otros organismos. En realidad todo inició con bacterias. En realidad lo primero que hubo en el planeta fueron bacterias. La vida surgió en base a las bacterias. Algunas bacterias se convirtieron en organismos o en células desarrolladas, en células eucarióticas con núcleo. Y después de las células eucarióticas, pues ya tuvimos organismos más evolucionados como los protozoarios, tuvimos que son unicelulares, y después ya tuvimos los organismos multicelulares. Pues algunos hongos conservan la sensibilidad a medicamentos que se emplean para bacterias, como el trimethoprim sulfametoxazol. Este medicamento, aparte de estos que ya mencioné, es útil para el tratamiento de la paracoccidioidomicosis y de la histoplasmosis. En las comunidades abandonadas no se tiene acceso a veces a los antimicóticos, entonces empieza con esto y bueno, a veces se obtienen buenos resultados. Y esto es una prueba de que los hongos vienen de la evolución de bacterias y dependen también de la síntesis del ácido fólico de alguna manera. Bueno, espero haber despertado un poco su interés, espero contagiado un poquito el gusto de retomar para el diagnóstico de las micosis, el examen directo, el flotis y el cultivo. Desde la bella Ciudad de México, que alguien alguna vez llamó la ciudad de los palacios, ¿verdad? Pero que tenemos este símbolo, que es una torre que no es tan grande, pero es nuestra torre, la torre latinoamericana, ahora ya tenemos más grandes. Tenemos esta maravilla que es el Palacio de Bellas Artes, que tiene más de casi 100 años de haber sido construido con mármol de Italia, porque nuestro dictador Porfirio Díaz era un amante de la cultura europea y mandó traer todo el mármol de allá. Tenemos esta que es una belleza, es la fachada principal de la Facultad de Medicina de la universidad. Y la fachada, bueno, algunas partes de la Ciudad Universitaria de México fueron declarados patrimonios culturales del mundo. Y fueron declarados patrimonios culturales porque están llenos de obras de gran valor estético, como estos murales hechos por Eppens, ¿no? Si algún día los mexicanos hay que revisitar con ganas de entender nuestro pasado, y los que vengan de visita a México, pues sería bueno que también a lo mejor si tienen una mediodía, unas 3 horas, visiten la ciudad universitaria, que tiene grandes joyas culturales. Y qué decir de nuestra columna de la independencia, ¿no? Que luego la ensuciamos cada vez. Si gana México, la ensucian. Si pierde México, la ensucian. Si hay una protesta por algún niño perdido o niña perdida, la toman. En fin, pero no deja de ser una obra de arte maravillosa, copiada de obras europeas, que hay que reconocer. Yo les agradezco nuevamente a la mesa directiva y a los que hayan estado hasta el final de mi ponencia su atención. Espero haber sido de utilidad, y si el coordinador tiene a bien abrir preguntas, o como el coordinador decida.
Gracias de mi parte. Doctor, muchas gracias. Pues una sesión bastante interesante. Tenemos aquí algunas preguntas, doctor. Nos comenta Andrea Rangel. Nos pregunta, ¿es posible observar esférulas de coccidioides en los cultivos? En los cultivos no se van a observar las esférulas porque, bueno, sí, no en los cultivos. O sea, la esférula la vamos a ver en el examen directo y en el frotis o en la histopatología. A partir de la esférula o de las endosporas que depositemos sobre el medio de cultivo se van a desarrollar la fase filamentosa, ¿de acuerdo? Pues si les digo, de chiripa podríamos verla en un cultivo cuando lo acabamos de sembrar, pero no es lo habitual. La esférula está en el examen directo de una lesión ulcerada, de un material purulento, de un lavado bronquialveolar o de una biopsia que a veces maceramos en solución salina, una técnica también para ayudar al diagnóstico de lesiones superficiales, tomar una biopsia y macerar la muestra en un mortero estéril con solución salina estéril. Y entonces convertimos una pieza sólida o semisólida, la convertimos en un líquido. Y entonces a partir de ese líquido hacemos examen directo, frotis y cultivo. Pero esférulas en el medio de cultivo no. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Carlos, el doctor Carlos Arturo Veladis. Doctor Carlos quiere abrir su micrófono para hacer su pregunta. O por acá la puedo leer con todo gusto. Ahorita está. Hola. ¿No? Adelante, doctor. Hola, gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Maestro Luis Javier, le felicito realmente por tan excelente ponencia. Créame usted. Gracias, maestro. Algunos puntos que yo tenía ciegos, ya me los aclaró. Gracias, maestro. Quiero solamente, aunque si usted me pudiese aclarar, dos puntos que en su muy extraordinaria ponencia, porque además es así, me quedó un poquitito así, en inquietud. Decir, perdón, maestro, yo soy pediatra. Muy Me bien. quedé un poco en inquietud y me permití expresarle esto en el... Hoy actualmente en nuestro medio, ¿qué países son los más afectados por estas patologías? No le entendí la pregunta, como que se cortó un poquito la voz. Porque vi que tiene usted muchísimas radiografías y todo, y créanme, para mí, pues, creo para los clínicos, es bien difícil hacer una diferencia, ¿no? Incluso en la presentación de casos clínicos en piel, ¿no? Sí. Maestro, ¿algún punto rojo que yo tuviese que eso precisamente pensar, ¿no? En esta posibilidad diagnóstica? Por favor, maestro, y muchas gracias. Bueno, lo que yo le diría, es difícil hacer el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Yo sí pienso que en las lesiones cutáneas, cuando haya lesiones cutáneas y se vaya a tomar o un exudado o un material purulento o una biopsia, siempre se debe tener mucha comunicación con el laboratorio. A veces ser sincero y decir, ¿sabes qué? Es que esta lesión no me dice a qué es. Y es ahí el momento en que en el laboratorio debe de ser sembrada en saburó simple y saburó antibiótico para todos los hongos. En agar sangre, en agar chocolate y en un McConkey para todas las bacterias. Ahí van a crecer en una colonia inicial, ¿no? Y siempre se debe sembrar también un medio de Lowenstein-Jensen, porque no sabemos si lo que estamos viendo es una lesión por una micobacteria. De esa manera podríamos avanzar. Si tomamos una biopsia, maestro o doctor, si tomamos una biopsia, la biopsia debemos de hablar con el patólogo y pedir que nos haga las tinciones
cuando no tenemos diagnóstico, vamos a pedir una tinción de Gram. Hay una tinción compuesta que se llama Gram-Sil-Nielsen para tejidos. Hacen primero la tinción para Gram y después, no, perdón, hacen primero la tinción de Sil-Nielsen en el tejido y después la sobretiñen con Gram. Y entonces ahí cualquier bacteria va a salir. Que hagan una tinción de Paz para hongos, una tinción de Grocott y, desde luego, la infaltable hematoxilina eosina. En el laboratorio de microbiología, cuando no tenemos diagnóstico y tenemos un material líquido, hay que pedir un examen directo con hidróxido de potasio o con blanco de calcofluor. Tenemos que pedir otro examen directo que sea con Lugol, porque las bacterias se visualizan muy bien con el Lugol o con la safranina. Y tenemos que pedir un examen directo con azul de metileno, porque nos tiñen muy bien las levaduras. Las levaduras habituales como cándida se tiñen bien, las levaduras de malacesia se tiñen bien, y así trabajando en equipo y aceptando que no somos capaces. Mire, yo trabajé 28 años, 29 años casi en el Centro Médico Nacional, en el Hospital de Especialidades, y yo le puedo asegurar que la mitad de los diagnósticos que hice a ojo, que yo pensé que eran micosis, me llevé unas equivocaciones mayúsculas. Aprendí, como dicen, aprendí más de los errores. Aprendí más de los errores que de los aciertos clínicos. Pero aprendí mucho cuando trabajando yo tenía esa fortuna de estar en el consultorio, porque me llamaban los especialistas para consultarme, y yo llevaba la muestra y yo comparaba mi diagnóstico clínico con el del laboratorio, ¿no? Y entonces sí, a veces, mire, las lesiones que dicen de aspecto moluscoide son muy típicas de Histoplasma capsulatum, de la histoplasmosis y de la criptococosis. Yo diría que ahí está muy bien, ¿no? Pues hasta es relativamente sencillo, yo diría. Pero los granos o el aspecto clínico de un micetoma, saliéndonos de micosis sistémicas, perdone que me salga de micosis sistémicas, el micetoma es una micosis subcutánea que el aspecto clínico de la lesión es altamente sugerente, altamente sugerente. Hay varias micosis que dan lesiones clínicas muy sugerentes, la cromoblastomicosis, pero en ocasiones, maestro o doctor, tenemos pacientes que tienen tantos factores, diabéticos descontrolados con glucosas de 300, de 400, con unas fallas renales, marca diablo. Entonces, yo vi criptococosis, yo vi una esporotricosis, que también es una micosis subcutánea, que dice el librito, da lesiones escalonadas siguiendo el trayecto de los vasos linfáticos, y es la forma linfangítica ascendente. Sí, sí existen esos casos, pero existe el paciente con VIH que me dio unas lesiones, maestro, que dijo, yo no pude elucidar nada, y dijo mi colega, es una micobacteriosis atípica porque el señor tenía peces. Y lo estuvimos tratando durante un mes contra micobacteriosis atípica, pensando que era una micobacteriosis atípica obtenida de peceras, porque el paciente, el estado del paciente modifica mucho el estado. Yo digo que hay que tener una buena comunicación para que logremos. Yo diría que hay casos que a veces el paciente sí del librito dice una esporotricosis linfangítica, a veces dice una cromoblastomicosis, un micetoma, a veces las lesiones cutáneas de la histoplasmosis o de la coccidioides, de la criptococosis, dan lesiones moluscoides, la adoncia parcial y la estomatitis moriforme que ya le mencioné, sí, pero yo creo que hay que estar más preparado para todas esas lesiones que no vamos a poder diagnosticar. Sí. Sí, Bueno, sí. Maestro, perdón, no, yo soy maestro, yo soy pediatra solamente. Qué bueno. Maestro, no, pero siempre, créame que es para mí muy enriquecedor estas sesiones, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Perdón, sí. Luego, entonces, debo tener muchísima atención en cuanto a la zona geográfica, ¿no? Sí. Donde se me presentara el caso. Diagnóstico epidemiológico es muy importante. Eso es. Ajá, sí. Claro. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, doctor. Nos pregunta la química Lucelena Moreno, una vez que se tiene contacto con el hongo,
¿cuánto es el tiempo que tardan en aparecer los primeros síntomas? Mire, el tiempo de incubación es variable. Las más agresivas son la coccidioidomicosis y la histoplasmosis. Está demostrado, y esto ha sido por cuestiones de tipo casual. Ha habido personas que han ido en caminatas, ya ve que hay senderistas. Hay senderistas que saben que hace 15 días fueron a un senderismo y cuando se les diagnostica, pues no puede ser. Entonces, las más cortas son la histoplasmosis y la coccidioidomicosis, con un promedio de 15 días. La paracoccidioidomicosis es la micosis sistémica menos sintomática, no da síntomas. Y eso es muy malo porque se presenta en zonas de alta pobreza y no da síntomas. El paciente, después de 6 meses, empieza a sentir que le falta el aire. El hongo paracoccioides no atrae neutrófilos polimorfonucleares, no desarrollan inflamación y tiende a ser menos cavitario que la coccidioidomicosis y que la histoplasmosis. Entonces el paciente va avanzando a la enfermedad sin que tenga síntomas. A veces el paciente puede tener, y eso se ve en casuística, no da tiempo en una sesión de 1 hora, pero fíjese que uno lo ve claramente. De una revisión que hicimos y la publicamos de 95 casos de paracoccidioidomicosis en México, solamente 3 se descubrieron a nivel pulmonar. Las otras 92 se descubrieron diseminaciones en piel o en mucosas. ¿Qué quiere decir eso? Que una diseminación en piel o en mucosas llevó cuando menos 6 meses y de allí cuente usted hasta 5 años. No tenemos, primero, suficientes hospitales. No tenemos, en México es un país de 130 millones de habitantes, más o menos andamos entre los 120 y los 130. ¿Sabe cuántos micólogos médicos existen? No existen ni 200. O sea, y hablo de micólogos médicos, de gente que vivamos del diagnóstico de micología. Sí, sabe micología, el pediatra sí sabe, el neumólogo sabe micología pulmonar, el dermatólogo sabe micología de lesiones cutáneas, pero tenemos carencias, estamos en proceso y estos foros, pues lo que ayudan es a que tengamos conciencia, ¿no? Mi obligación en este momento como ponente es tratar de entusiasmar un poquito a la gente y recordarles que existen estas enfermedades, pero realmente necesitamos un plan de salud para que las micosis, saben que no hay micosis que sea de reporte obligatorio. O sea, las micosis no son de reporte obligatorio, no tenemos una casuística nacional. Y por lo mismo, hay enfermedades que se pierden y enseñanzas que se pierden porque ni se sabe qué tuvo el paciente, y si se supo, nada más se quedó a nivel del médico que atendió el caso, y si tuvo algún alumno de casualidad, pues él aprendió y los demás no, porque no tenemos casuística. Estamos todavía, pues bastante lejos, pero bueno, hay que luchar, ¿no? No hay que decir, no puedo, sino vamos para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Sí estamos mejor que hace 10 años, estamos mejor que cuando yo empecé a estudiar micología ya por el año 82, 83. Sí hemos avanzado mucho, pero aún el trecho para diagnosticar con calidad, con precisión, las enfermedades micóticas, todavía nos queda mucho trabajo todavía por delante. Gracias, doctor. Nos pregunta Javier Martínez, ¿cuánto tiempo recomienda de que llegue al laboratorio a su inoculado a los medios de cultivo en medio saburó, en una muestra de lavado alveolar? O sea, ¿cuál sería el tiempo máximo que yo podría tomarme para sembrar un lavado alveolar en un saburó? Bueno, o sea, yo digo que siempre el tiempo, cuando me hacen ese tipo de preguntas, siempre digo, toda muestra hay que tratarla como si fuera de mi familiar más querido. O sea, si la muestra de mi mamá llega conmigo, inmediatamente hago examen directo, frotes y cultivo, y antes de la torta, antes de todo, ya tengo todo hecho, ¿no? Pero a veces llegan 5 muestras al mismo tiempo y no es para mí el laboratorio. Entonces hay que ser consciente que entre más grande es el hospital, el número de muestras es mayor. Entonces hay que tener la confianza que los hongos son organismos muy aguantadores, doctor. Por eso viven en el desierto, y por eso viven en las cavernas, y por eso viven o sea, son organismos que aguantan. Lo ideal es sembrarlas en cuanto uno pueda.
pero pueden aguantar un día hacerse antes de su sembrado, ¿de acuerdo? No más de un día, no más de un día, pero no es algo que diga usted, me voy de boca y con la muestra porque tengo que ir a sembrar corriendo. Eso no ocurre con otros gérmenes, por ejemplo, los virus, ¿no? Los virus son a veces muy exigentes en cuanto a que en cuanto baja la temperatura, el virus se inactiva y a veces, aunque se hubiera métodos para detectarlos, ya no habría ni cultivo celular. Los hongos no son así, doctor. Los hongos son organismos muy sufridos porque viven en el ambiente. Los hongos cuando nos infectan es un accidente para ellos. Es un accidente porque no es lo que ellos quieren. Ellos les gusta vivir y diseminarse en el ambiente. Nosotros, al meternos en los ambientes, nos metemos en el hábitat y entonces el hongo, bueno, pues va a morir con nosotros, ¿eh? El hongo, los hongos patógenos, o sea, si yo me muero de coccidioidomicosis, en el féretro, pues voy a morirme a lo mejor con mis esférulas y con endosporas, pero al final ahí en el féretro se va a morir el hongo porque se lo van a comer las bacterias y otros hongos que me van a reciclar mi material orgánico. Entonces, aguanta yo creo que 24 horas, ¿sí? De preferencia en una refrigeración que no sea de congelación y al otro día lo puedes sembrar. Pero yo repito, cada muestra que nos llegue dentro de nuestras posibilidades hay que tratarla como si fuera de nuestro paciente más querido y la tratemos con ese cuidado y con esa prontitud. Muchas gracias, doctor. Lo felicita Fernando Gómez Daza por su presentación, muy didáctica. Lo mismo que la bióloga Edith Rebollo, quien ya ha estado por acá. Nos pregunta Ariana Núñez, ¿cuál es el medio adecuado para el crecimiento de Cryptococcus de muestras de líquido cefalorraquídeo? Saburo simple. Mire, toda muestra que sea de hongo hay que sembrarla siempre como disciplina de laboratorio. Toda la muestra hay que sembrarla siempre en saburo simple y saburo antibiótico. Y si el laboratorio lo tiene, deberemos de tener 2 incubadoras. Siempre debemos de tener 2 incubadoras. Una que vamos a mantener a 25 grados centígrados y otra a 37. ¿Por qué? Porque puede que yo tenga una lesión cerebral causada por un hongo que sea ambiental. Les decía yo el caso de Fusarium, ahora que está ocurriendo en Durango. Fusarium es un hongo ambiental que puede crecer a 37 grados centígrados porque invade, como ya lo vimos, nosotros tenemos 37 grados, pero su temperatura de crecimiento es ambiental, es más cercana a los 25. Va a crecer más rápido, va a crecer con mayor prontitud. Y tener las 2 incubadoras nos permite diferenciar entre una contaminación ambiental. Los hongos ambientales no crecen a 37 grados centígrados. Entonces, por eso sería, en el mundo ideal, debemos de tener el mundo de Bill Gates, en el mundo de, no sé, del dueño de Tesla, ese debe de tener dos incubadoras, una a 25 grados y otra a 37 grados centígrados, ¿de acuerdo? Y la misma muestra se siembra en las dos temperaturas. Si me creció muy rico a temperatura ambiente y creo que ese es mi agente, pero veo el de 37 y no me creció nada, ese hongo es un contaminante. No puede ser que esté invadiendo a alguien a 37 grados centígrados porque no creció a 37 grados centígrados, ¿de acuerdo? Entonces la muestra se contaminó en el camino, se contaminó en el consultorio, se contaminó en el trayecto. Entonces, lo ideal es sembrarlas a 2 temperaturas y bueno, con eso agrandamos la posibilidad de un diagnóstico fidedigno. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Magali, ¿cómo me protejo si tengo que sembrar muestras de vías respiratorias y no tenemos en nuestra unidad campana de flujo laminar? Mire, yo le voy a decir que eso es antidiluviano, yo lo hice. Yo tuve a mi cargo la micoteca de la Facultad de Medicina durante muchos años y lo que hacíamos es poníamos 2 mecheros de boca ancha, como de cuando menos de media pulgada, que son verdaderos sopletes, uno de un lado izquierdo y otro del lado derecho, y me ponía doble cubrebocas con humedecido. Y nunca me infecté, nunca presenté ningún dato y yo cultivaba Histo, cultivaba Coxi y los pocos cultivos de Paracoxi yo los llegué a hacer y otros hongos que eran contaminantes, pero los que le teníamos miedo eran a Histo y a Coxi.
porque ha habido muertes. Es la micosis que más ha matado gente de laboratorio, porque dejan los cultivos abiertos, porque dicen, es un hongo contaminante, y lo sembraron en caja de PET. Hay que tener mucho cuidado. Dentro de lo posible, si tenemos sospecha de micosis, siempre hay que sembrarlos en tubos con tapón de sosca, siempre. ¿Sí? Pero lo ideal, en el mundo ideal, nuevamente es tener campanas de flujo laminar de bioseguridad 3, ¿sí? Recuerden que hay unas campanas de flujo laminar que son para que no se infecte la muestra. Esas avientan el aire filtrado de adentro hacia afuera, para que yo con mi aliento no vaya a infectar, o con el aire que yo meta con las manos no vaya a infectar la muestra. Esas no son las buenas para nosotros. Nosotros tenemos que tener campanas de bioseguridad que no dejen salir nada de lo de adentro. El aire circula de arriba hacia abajo y se absorbe en la parte posterior. Entonces, lo ideal es que tengamos campanas de bioseguridad 3 y si no, pedirlas. Justamente también para esto sirven este tipo de pláticas, ¿de acuerdo? Pero si no, pues si no, y yo sé que México no es un país ideal, pongan 2 mecheros grandes, uno de un lado y uno del otro, y pongan cubrebocas como ahora que andábamos con el COVID. Esos mecheros Fisher de los que echan flama de Ángel, veras. Exactamente, esos de los Fisher son unas cosas salvajes que lo dejan a uno hasta deshidratado, ¿no? Después de media hora de estar frente a 2 mecheros de esos, está uno hasta deshidratado. Sí, He visto que ya pocos laboratorios tienen mecheros de Fisher o de gas, porque ya usan pues los que son eléctricos, ¿no? eléctricos. Entonces pues ya. no, para sembrar esos eléctricos también para las asas bacteriológicas o micológicas, pero para trabajar hongos, si no se tienen campanas de flujo laminar, deberíamos de seguir utilizando los otros mecheros. Correcto, doctor. Nos pregunta el doctor Víctor Suárez, de allá de la Facultad de Medicina de Saltillo. ¿A qué se debe que algunos hongos estén presentando resistencia a algunos antimicóticos? Saludos desde Saltillo, la bella capital de Zarape. Bueno, pues miren, recuerden, no era una clase de fisiología de los hongos, pero los hongos son organismos que tienen reproducción sexual y asexual. Y la reproducción asexual hace que vayan compartiendo material genético y vayan aprendiendo el uno del otro, ¿de acuerdo? Los hongos son organismos que aprenden a defenderse más rápido, incluso yo diría, que las bacterias. ¿Por qué hacen esa combinación de información? Y entonces primero, las causas de resistencia pues son varias. Exposición repetida a dosis subóptimas. Y si la gente a veces, mire, yo como micólogo que sigo ejerciendo ahora particularmente en la consulta privada, lo que me llegan muchas veces es pacientes con pie de atleta o creen que tienen pie de atleta. Nunca les han hecho un examen directo ni un examen de laboratorio. ¿Y sabe qué? A veces llevan con 3 meses o 4 meses de itraconazol. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que estamos ejerciendo una presión selectiva. Estamos matando los hongos que son sensibles y están sobreviviendo aquellos que tienen información de resistencia. Cuando ese hongo de información que tiene ya la información de resistencia se combine con una pareja sexual, porque el hongo tiene reproducción sexual, le va a pasar a su pareja la información, le va a decir, ¿sabes qué? Cuando te encuentres con el itraconazol, hazle así y así, ¿no? Desarrollan receptores extras, desarrollan inhibidores, desarrollan bombas para eliminar al antimicótico. Por un lado les entra el antimicótico y tienen una bomba que las elimina. O sea, tienen como 8 o 10 mecanismos de evasión de resistencia contra los antimicóticos. Pero básicamente es porque son organismos pues ya muy avanzados, ¿no? Nosotros como humanos, como Homo sapiens que somos, vean las diferencias que tenemos de resistencias, a veces de temperaturas, a veces de humedad, a veces de muchas condiciones de altura, ¿no? Los peruanos ya ven cómo aguantan la altura, no viven a temperaturas que en uno les daría el mal de las alturas y nos moriríamos. Ellos han hecho avances, ¿no? Hay historia de, por ejemplo, la anemia de células falciformes. En las etnias donde se presenta esa enfermedad, desarrollaron la anemia falciforme para protegerse de Plasmodium, ¿de acuerdo?
porque se moría la población, se moría de este paludismo causado por Plasmodium falciparum. Pero entonces hubo gentes que yo creo que tuvieron alguna deformidad en el eritrocito y a ellos no les daba esta parasitosis, y entonces esa información se fue pasando, y ahora mucha gente de esas regiones puede tener anemia de células falciformes, que aparentemente es una desventaja, pero para ellos es una ventaja porque el paludismo no los afectó y les permitió desarrollarse. Todos los hongos son organismos pues, que recomiendan material genético y se acostumbran, se defienden de lo que les damos. Ellos lo único que quieren es vivir, no quieren causarle ninguna enfermedad. Muy bien, doctor. Pues aquí le manda saludos Yaremit González, que confirma que la mejor rotación que tuvo en el centro médico fue la de micología, especialmente Bueno, pues, por usted y su gran cantidad de conocimientos. Está orgullosa de haber tenido ese honor, y también muchas gracias por las anécdotas de casos de pacientes. Muchas felicidades. Y pues tiene muchas felicitaciones, doctor, aquí en el chat. Pues con esto hemos leído todas las preguntas. Si alguien tiene una última pregunta, puede abrir su micrófono o mandarnos un mensaje. Yo quiero hacer un comentario, ya que habló de esta doctora, que fue mi alumna. Pues me da mucho gusto. Yo tuve la fortuna de trabajar o de estudiar en dos centros muy importantes. Uno fue el Instituto Pasteur en París y otro fue la Universidad de Londres. Y créanme que conocí mexicanos que eran muy capaces. Hay que sentirse orgulloso de ser mexicano, de la formación que aquí obtenemos. Tenemos excelentes maestros y nunca vayamos con prepotencia, pero tampoco nos agachemos. Somos tan capaces y tan vastos, y como es la doctora Yaremit, que ahora está ahí en Alemania, le agradezco que con la diferencia horaria esté oyendo esta plática, se lo agradezco sinceramente, con afecto, pero es una mexicana que también ha hecho carrera en Europa, y me da mucho gusto encontrar colegas mexicanos en otros lugares. Felicidades también. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional? Buenas tardes, no sé si me escuchen bien, es que me está fallando un Adelante. poco mi internet. Adelante, Lisbeth, adelante. Buenas tardes, doctor. Luis, yo soy la bióloga Lisette. Tengo una duda de Candida auris. Ya ve que en el año 2020 pues se introdujo Candida auris al país y fue en el norte que fue en Monterrey, ¿no? ¿Usted sabe acerca de cómo fue que se introdujo Candida auris al país, o cree que ya estaba Candida auris en el país, pero no estaba como, no tenía como que la capacidad de causar una enfermedad, sino que fue a raíz de la pandemia? Mire, la historia de Candida auris inicia en Asia. Yo no me acuerdo en qué país de Asia inició con una persona que tuvo una otitis por Candida auris, y de ahí fue pasando primero a Japón, después pasó a otros países de la región, después llegó a Inglaterra y después pasó a América. Yo sí pienso que fue una cándida que mutó. Esa es mi hipótesis. Yo no soy experto en levaduras, porque ya en la micología ahora hay expertos en cada área, ¿no? Yo tengo el gusto de tener una colega que somos micólogos los dos, pero ella decidió hacer biología molecular y ahora dirige un laboratorio de biología molecular donde describe nuevas especies, ¿no? Pero yo no tengo registros antes de Candida auris. Y efectivamente hay un trabajo de revisión de Candida auris y de la aparición de Candida auris, que fue más o menos en 2009 o 2011 fue el primer caso. Yo no me acuerdo. En el 2009. Entonces, y en ese aparece una línea de tiempo en una flecha donde va diciendo en qué país fue apareciendo en diferentes años. Y sí, efectivamente, en los últimos años y es por el movimiento poblacional. Yo creo que la gente, cuando va moviéndose, va transportando los gérmenes, y lo que yo no estoy seguro es que ese haya sido el primer caso. Fue el primer caso que se diagnosticó con pruebas de biología molecular.
pero yo no puedo asegurarle que fue el primer caso que hubiera en México. A lo mejor el primer caso el paciente murió de candidosis. A veces los pacientes mueren de candidosis y no responden al tratamiento y uno cree que es porque el paciente ya estaba muy mal. A lo mejor hubo antes de él otros de Candida auris, pero sí no fue el primer país en donde se presentó. Primero, antes en México hubo casos en Estados Unidos. Por el movimiento poblacional, la gente viaja más de países, de zonas pues poco comunicadas, va llegando a centros de mayor comunicación y así fue por eso que llegó primero, por ejemplo, a Inglaterra, que es un país que tiene un servicio sanitario pues eficiente y de todos modos les dio su candidosis auris y ahora ya la tenemos aquí en México y bueno, ya la tenemos en la Ciudad de México, así es. Pero no sé exactamente, ¿eh? Pero yo sí creo que fue una mutación de lo que se decía. El hongo ha ido aprendiendo a defenderse, o pudo haber sido un hongo ambiental, porque los hongos ambientales son más resistentes a los antimicóticos. Por eso ha habido tantos muertos por Fusarium ahora en Durango. Los hongos ambientales no responden a las reglas que nosotros les ponemos. Los antimicóticos fueron diseñados para los hongos de micosis humanas, pero los hongos ambientales tienen otras maneras de defenderse. No da tiempo, ya no quiero quitar más tiempo, pero si revisamos el tamaño de los genomas de cualquier organismo parásito y de los no parásitos, vemos que los organismos de vida libre tienen un genoma mucho más grande. Ese genoma mucho más grande les permite sobrevivir en diferentes condiciones porque él no sabe a qué se va a enfrentar. Los genomas de organismos parásitos, sean bacterias, sean virus o sean hongos, son genomas más cortitos, más chiquitos, porque el hongo o la bacteria pierden toda la información genética que no necesita expresar, porque ya no vive en ese ambiente. Pudo haber sido un hongo de vida libre que de repente se adaptó a vivir en el ser humano y tiene mecanismos para evadir a los antimicóticos de diferentes maneras. Pero bueno, sería motivo de preguntárselo a un experto en levaduras. Y la verdad es que sí no lo soy yo. No, yo sí, discúlpeme que le alargue el tiempo. Bueno, en este caso que mencionaba lo de Fusarium, bueno, yo sabía que era un hongo ambiental. ¿Cómo es que pasa de ser un hongo ambiental a causarle tanto daño a un lugar, bueno, a un hospedador, bueno, donde él no es su hábitat, ¿no? No es su lugar y tiene, bueno, ya creo que una de sus respuestas que usted me dio es lo del genoma, ¿no? Que es un genoma mucho más grande y que no ha perdido esos genes, ¿no? Que un microorganismo que se adapta al hospedero. Hay dos barreras biológicas que tenemos en los humanos. Una es la temperatura. La mayoría de gérmenes ambientales no soportan 37 grados. Esa es la primera. La segunda es el pH. Es el pH. Entonces, el pH que tenemos, aunque sea ligeramente, solamente ligeramente alcalino, es un pH que mata muchos gérmenes. Entonces, hay muchos gérmenes que no tienen capacidad para aguantar esas condiciones. Además, recuerde que nosotros somos agua prácticamente y los hongos viven en medios aéreos. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucho de dónde cortar, pero yo creo que ahorita ya dejamos mejor a los químicos que terminen, porque si no, se nos va a alargar esto toda la tarde. Muchas gracias por sus respuestas, doctor. Gracias. Doctor Veladis, adelante. Oh, sí, perdón. Mil gracias y mil disculpas por estar abusando ya de tanto tiempo. Justamente en este último tema, es que estuve yo consultando hace un par de meses tal vez, en cuanto a si esta problemática del incremento de las gérmenes que sean determinantes, no tanto, mejor dicho, resultantes, mejor dicho. Ejemplo, la más o mejor o mayor resistencia de gérmenes como Candida albicans se pudiera relacionar de alguna manera a lo que se ha comentado desde el enero del 21 o febrero del 22 de esta variante entrecomillado nueva de este germen productor del VIH denominada VB, maestro.
decir, me causó mucha inquietud hace algunos meses y caray, ahora que estoy muy agradecido con esta enseñanza, y justo al propósito de la pregunta que hizo antes sí, la maestra, me quedaba mucha inquietud, maestro, y créame, le he buscado en un par de revistas y no he encontrado alguna respuesta a esta inquietud. Si al caso esta elevación en cuanto a resistencia de, entre otros gérmenes cándida, se podía relacionar, maestro, a esto, nueva variante de VD, ¿cómo se llama? Del virus que produce VIH-Sida. Perdón, maestro, que abuse de su paciencia. No, la y verdad su conocimiento que no tengo grande información que compartirle en ese tenor, pero bueno, pues la resistencia a los antimicóticos va a seguir adelante y ahora ya hay expertos que se dedican al estudio de antimicóticos y de resistencia a los mismos, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente hay mucho por conocer y mucho por estudiar. Yo lamento que en este momento no puedo apoyarlo con más experiencias. No, maestro, agradezco muchísimo su atención y créame, estoy muy agradecido por su gran disposición para enriquecer mi pobre conocimiento. Le agradezco, maestro, gracias. Muchas gracias. Pues ya cerramos la sesión con un par de comentarios más, doctor. La maestra Juanita Salazar, que es de las que están ahí al pendiente en el ISSSTE sobre temas de epidemiología, nos dice: los CDC han publicado casos relacionados a brotes por histoplasma de turistas estadounidenses que visitaron México, y en México no tenemos datos relacionados. Esto por lo que comentaba ahí de pronto los años que estamos atrasados, ¿verdad? En materia incluso del reporte epidemiológico. Y bueno, nos comenta la química Nadiezda: cambio climático será determinante en el diagnóstico de micosis sistemática. Ahora encontraremos estas micosis en otras regiones del mundo, de ahí la importancia de saber realizar diagnóstico oportuno, doctor. Bueno, respecto de lo que decía de los casos de histoplasmosis en Acapulco, fue un caso muy, muy curioso en donde en un hotel mexicano al jardinero se le ocurrió que el guano de murciélago era bueno para fertilizar a las plantas de ornato que tenían. Y bueno, pues después se metió al sistema de aire acondicionado y sí hubo una publicación del CDC con más de 250 casos de norteamericanos, ninguno falleció. Y en México, como no teníamos, pues no sabemos cuántos mexicanos hubo, pero no contamos en realidad en esa casuística. Y bueno, el cambio climático sí, seguramente que va a favorecer, les decía que una de las barreras para que los hongos no nos invadan es la temperatura. Pero si empieza a aumentar la temperatura a nivel global, pues los hongos van a cada vez aguantar más la temperatura. Entonces, pues no sería improbable que hongos que actualmente no nos afectan lleguen a acostumbrarse a la temperatura humana y sean capaces de sobrevivir dentro de nosotros. Pero ya no les quito también yo más su tiempo, a mí ya me da pena, porque ya me parece que fuera mi ponencia, mi foro. No, al contrario, doctor, este foro es suyo y bueno, vamos a cederle los micrófonos al maestro Joaquín, presidente de la asociación, para que pues nos dé unas palabras de cierre, doctor. Muchas gracias, estimado Vic. Muchas gracias, doctor Luis Javier Méndez Tovar. Es un honor para la Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE y para nuestra mesa directiva contar con un ponente de tan elevado conocimiento en la micología. Y no lo exagero que lo mencionaba que era a nivel mundial. Nos ha demostrado su capacidad y pues su preferencia y lo que aprendió en el Instituto Pasteur. También quiero agradecer a nuestras grandes microbiólogas que han estado conectadas con nosotros esta tarde, la química Juanita Salazar, nuestra amiga Edith Rebollo, que también nos acompaña en otras ocasiones a dar pláticas, a la doctora Manzano, que es nuestro baluarte en micología, una gran ponente y maestra del Diplomado de Micología de la UNAM, una gran catedrática,
y es experta en cándida. Seguramente ella los hubiera ilustrado Y ahorita con una hora más ella de sí. puras cándidas, ¿no? Pero realmente ella es la experta en las nuevas variantes de las cándidas y sobre todo el peligro que corremos al manejar alguna cándida que creemos que no tiene importancia. Y realmente me siento muy afortunado a nombre de la Anquiste, a nuestro gran colaborador, el químico Víctor Baltazar, y agradezco a todos de verdad su paciencia y esta plática súper enriquecedora. También es muy importante que hayan confirmado su asistencia, porque esta asistencia va directa al Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y es importante hacerla desde el principio porque ellos toman en cuenta el tiempo, o si no, yo siempre voy a defender su asistencia. Queremos que año con año haya más constancias. El año pasado fueron aproximadamente como unas 25 que se otorgaron. Esperemos que este año sean, recuerden que con el 80% de su asistencia les dan su constancia. Yo quiero que pues la mayor parte tengan esa constancia. Independientemente, como les ha dicho el Químico Vic, ustedes pueden pagar si son socios por una constancia o no socios con otro valor para tener su constancia de, en este caso hoy, de nuestro gran ponente, el doctor Luis Javier Méndez Tobar. Muchas gracias a todos. Adelante, Vic. Doctor, pues con esto cerramos la sesión. No sé si quiera comentar algo, si no, voy a para pasar los avisos parroquiales. Avisos parroquiales, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues recuerden para quien quiera la constancia de esta sesión académica, aquí tienen los datos de la cuenta, los números de contacto de la asociación, y los que ya somos parte de la asociación, aquí en el chat de Zoom les compartí el link para que pudiéramos registrar nuestra asistencia. Los que no forman parte de la asociación y deseen una constancia de esta sesión, aquí tienen ustedes los datos para poder acceder a esta constancia. Y bueno, los esperamos la siguiente sesión el jueves 23 de febrero a las 4 de la tarde con el doctor en ciencias Alejandro Morales de la Vega. Vamos a hablar del alcance diagnóstico de las pruebas básicas de coagulación con correcciones y diluciones. Los esperamos jueves 23 de febrero a las 4 de la tarde. También ya tenemos abiertas las inscripciones para la segunda generación del diplomado de hematología impartido por el químico, diría yo, maestro Raúl Nieto, veterano de la hematología. Aquí tienen también los datos de contacto para mayor información. Es la segunda generación. También vamos a tener el diplomado de líquidos corporales. Aquí tienen ustedes los distintos módulos. Esta segunda generación, pues es como decimos por ahí, corregido y aumentado, porque en la primera generación no vimos líquido seminal. Entonces, en esta oportunidad se está incorporando este módulo con el biólogo Gerardo Cerezo, el biólogo también Hugo Manuel Rodríguez Hernández. Entonces, tenemos este diplomado también próximamente. Aquí tienen los datos de contacto. Y tenemos el diplomado de microbiología clínica y control de calidad impartido por el químico Carlos Martínez. Son 10 módulos, empezando por control de calidad en los medios de cultivo y cerrando con el módulo, aquí dije 10, módulo 9, con COVID-19, módulo 9, módulo 1 al 9. Aquí tienen los datos de contacto, la inversión que hacemos por cada módulo, si somos socios o no socios de la Asociación Nacional de Químicos del ISSSTE. Y vamos a ver este pequeño video del otro diplomado a los que les estamos invitando a participar.
Muy bien, pues vamos a cederle la palabra al maestro Joaquín para el último aviso, comentario. Adelante, maestro. Sí, estaba cometiendo una omisión muy importante. Dentro de los integrantes también quiero agradecerle, y si puede dar unas palabras, la química Nadiesla Guevara, que es esposa del doctor, está presente entre nosotros, y una disculpa, estimadísima química Nadiesla, es usted muy importante para la Anquiste y para todos nosotros. Una disculpa. Adelante, por favor, química. Ya no la veo conectada, se nos ¿Ya se escapó. desconectó? Sí. Bueno, el doctor que le haga llegar la disculpa, es que se me pasó en las personas que tenemos microbiólogos. Ella es micóloga y microbióloga. Muy Gracias, bien, Vic. ya. Ahí está el video para que lo vea la química Nadiesda en la sesión grabada. Entonces los esperamos el próximo 23 de febrero con este tema súper interesante de utilidad práctica para los que trabajan en el área de coagulación. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente sesión.